tardes, bienvenidos a otro de nuestros programas. Hoy de manteles largos me da muchísimo gusto pues estar tan acompañada en nuestro canal y pues estoy acompañada por exalumnos de escuelas Montessori. Hace poco vinieron aquí a Mundo Montessori a hacer una grabación, a hacerme una entrevista y me dieron ganas de regresar a esta entrevista y escuchar qué pasa en diferentes edades y en diferentes etapas con niños, bueno, señores, jóvenes, que fueron niños de una escuela Montessori, porque creo que muchas personas, muchos padres de familia y audiencia tienen como muchas dudas y muchas inquietudes de qué pasa y cuáles son las diferencias positivas y negativas de estar en una escuela Montessori. Bueno, quiero decirles que en algún momento a lo mejor vamos a hacer por ahí un panel, ahí vamos a voltear la cámara un poco porque además nos acompañan los niños de sexto de Mundo Montessori que están por aquí observando este trabajo porque ellos ya están a punto de salir y entonces un poco verse reflejados en esto que está pasando cuando ya eres exalumno, pues es una invitación a la vida y eso es un poco lo que Montessori trata de hacer, de formar seres humanos que se puedan adaptar a cualquier situación de la vida. Y bueno, pues les presento primero a esta mesa hermosísima que tengo y empezamos por el más grande o por el más chiquito. Por el más chico, por favor, porque si no uno... No sé cuál de los dos, pero yo creo que es Jorge. Sí, es ya. Jorge Araiza, muy bienvenido y muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues él estuvo con nosotros en Mundo Montessori desde comunidad infantil, Casa de los Niños, taller, y después se fue a secundaria a MAP y está ahorita en prepa en MAP. Entonces, muy bienvenido, es un placer tenerte en este espacio y en este lugar, en este salón donde tomaste clases de inglés. Muchas gracias también por recibirnos a todos aquí al mundo de nuevo. Es muy padre como volver a casa. Ay, claro, me encanta tenerte por acá. Alan, les presento a Alan. Él no estuvo en Casa de los Niños Mundo Montessori, estuvo en NAN, ¿no? En Montessori NAN, y después en Sencali. Sí. Y después en secundaria y prepa en MAP, todas escuelas Montessori, todas escuelas hermanas, Montessori NAN, Sencali y MAP, escuelas hermanas donde entonces no hay esta diferencia de a qué escuela vas y por eso tenía muchas ganas de que Alan nos acompañara en esta entrevista porque no es Mundo Montessori, sino que Mundo Montessori es todo el mundo de escuelas que formamos parte de esta filosofía Montessori. Sí, muy bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos otra vez, Liliana. Aprecio que hayas querido invitarme y te agradezco. No, el placer es para mí. Y bueno, pues el estelar, creo, ni modo, chicos, porque tiene todos los años de Mundo Montessori, imagínense. Yo empecé con José Roberto, es de mi primer generación, y entonces les puedo decir que fue un maestro para mí. Creo que la guía realmente fue José Roberto con ese grupito de 7 niños que creyeron en mí cuando yo tenía 24 años, creyeron en mi proyecto, sus papás y los niños y yo nos amamos desde ese momento. Así es, y ya invitado también en tu canal, tanto atrás como adelante y la verdad es que encantado de poder escucharte siempre, de poderte seguir a esta otra parte de Montessori, porque no se acaba cuando sales de sexto o cuando sales de preparatoria. Hay todavía un montón de cosas que como exalumnos Montessori nos toca reconectar siempre que volvemos a un salón y tocamos de dónde venimos, ¿no? Y esa ha sido una oportunidad que tú nos diste y que estamos súper agradecidos de que nos hayas de nuevo abierto la puerta. Me encantó lo que dijo George, de nuestra casa. Claro, siempre va a ser su casa. Y bueno, pues si les parece, voy haciendo como diferentes preguntas a cada uno para ver, para mandar como un mensaje de qué pasa dentro de una escuela Montessori y qué pasa después para la gente que tenemos la fortuna de estar como papás o como alumnos o como guías cerca de Montessori. Jorge, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el recuerdo que tú tienes más lejano, que algo que digas tú, ay, esto no sé si me pasó en comunidad o en casa de los niños, o de qué te acuerdas de tu escuela?
Bueno, me acuerdo de muchas cosas. Yo creo que lo más viejo que recuerdo fueron los primeros días que venía aquí. Fue mi primera escuela. Llegaba muy chiquito a comunidad con Gaby. Llegaba llorando, no quería estar aquí. Pero como que con el tiempo, el trabajo, los materiales y todo me fueron atrapando y me empezó a gustar la escuela. Ya conforme pasó el tiempo ya no lloraba cuando llegaba, ya no quería a mi mamá, ya Ujú, aceptaba y me gustaba mucho, la verdad, ujú. que venir. Oye, ¿y recuerdas algún material de casa de los niños que no se te olvida? No sé si es de casa de los niños, pero uno que me gustaba mucho era las letras de lija y los números de lija también. Recuerdo que esos eran de mis favoritos, la verdad. Sí, sí te recuerdo trabajando con letras y con números. Y bueno, para el público que no conoce este material que nos está platicando Jorge, nosotros en Montessori les enseñamos los números y las letras a través de un material que está hecho de lija para que los niños a través de la sensación y del tacto se lo aprendan en lugar de hacer planas, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Lo que era para ti de niño, con lo inquieto que eras, juguetón, con tus amigos, en lugar de ponerte a hacer toda la tarde plana de la B o de la C o de la R, poderlo haber trabajado aquí en la escuela a través de la lija y poder jugar y hacer otras actividades en las tardes en tu casa. Sí, la verdad que esas son como, sobre todo esos materiales como muy especial para mí. Recuerdo igual cuando me gradué de MAP de secundaria que usé un par de materiales de aquí de Mundo Montessori, el banco y todo eso en mi presentación final, porque pues es algo que al final siempre va a estar ahí y siempre va a tener algo nuevo que enseñarte. Platícanos, Jorge, nada más para que nuestro público lo sepa muy bien, ahora que estás en MAP, que es una escuela Montessori que tiene secundaria y prepa, cuando tú terminas secundaria, como tu manera de graduarte de secundaria es hacer una presentación. Sí, es una presentación que se llama llave, que bueno, el nombre es porque es una llave para abrir puertas, abrir caminos. Y yo elegí hacerla acerca del dinero y para eso usé varios materiales que me prestaron de aquí de la escuela. Usé el banco y usé el cubo grande Ujú. y, y bueno, sí, eso usé en mi presentación final. Y imagínense la emoción porque me tocó acompañarlo y estar hablando de las matemáticas a ese nivel, de finanzas, del manejo del dinero y ver cómo podía utilizar un material Montessori para poder explicar esto que es de la vida cotidiana y que abre una llave importantísima hacia todos los que te estábamos escuchando. Sí, la verdad es que, pues como dije, algo que siempre tiene algo nuevo para enseñarte y algo que siempre va a estar ahí para que puedas volver si es que lo necesitas. Gracias, Jorge. Y fíjate, qué curioso, porque yo iba como pensando cómo hacer esta entrevista y decía, bueno, vamos a revisar primero como la primera etapa y luego nos vamos a la primaria y luego nos vamos a la secundaria. Pero esto que acaba de hacer Jorge es Montessori, Ah, claro, ¿no? O claro, sea, no se puede separar, claro. es un todo. Un recuerdo de casa de los niños lo llevó a conectar con lo que pasó en secundaria, que lo preparó para la prepa, como Montessori es un aprendizaje de vida y hay una continuidad. Cuéntanos tú algo, alguna experiencia, alguna anécdota que tengas como de esta primera etapa de Nan, ¿no? Sobre todo, ¿qué te acuerdas de Nan? Pues la verdad, como que ya no tengo tan frescos los recuerdos de Claro. esa época, ya fue hace casi 10 años desde que salí de casa de los niños Nan, pero creo que me gustaba mucho mis materiales favoritos, los mapas, que son como estos rompecabezas. Ujú. Yo disfrutaba mucho hacerlos. También me encantaba colorear las banderas, y las cuentitas de matemáticas también. Siempre me gustaba mucho, pues, trabajar con ellas. Am, Como que en ese tiempo yo tampoco, o sea, no, yo no solía hablar mucho, pero también me gustaba mucho como la hora de la comida, hacer amigos, afuera hay como un paticito con unas,
llantas de columpio y luego ahí me subía, tenían una resbaladilla, era muy bonito, Ujú. aunque no lo tengo muy fresco, pero Oye, Alan, ¿y qué de estos recuerdos que tú tienes de esa primera etapa, en algún momento lo pudiste conectar con aprendizajes que llegaste a manejar secundaria o ahora prepa? Que digas, esto y está desde casa de los niños como material ahí. ¿Recuerdas algo? pues yo creo que, por ejemplo, los binomios, Ujú. porque una cosa es en casa de niños, que son pues nada más como cubitos y los tienes que acomodar como un rompecabezas, y ya en secundaria pues ya te lo explican como A cuadrada más dos veces Toda la A, fórmula. ajá, Toda la entonces, fórmula la desarrollas, ¿no? ajá. En taller y en secundaria y prepa. Y yo cuando vi eso, y creo que yo estaba sorprendido de Ajá, eso, porque dije, esto lo vi en kinder. claro, claro, está padrísimo. Y me encanta, ¿no? Cómo se va viendo este desarrollo del material y hablas de algo como muy importante, que es la parte social, como en Montessori se promueve de una manera natural, porque no es solamente el recreo, ¿no? O el descanso como en otras escuelas, sino que hay un continuo al estar tantos niños de diferentes edades mezclados en un mismo salón, se da como esta relación social súper interesante, ¿no, Sí, Alan? sí, Entonces, así es. a pesar de que tú eras introvertido, tenías como mucha oportunidad. Hoy, si tú me dijeras que fuiste introvertido, no te creería. Porque, hola Liliana, ¿cómo estás? O sea, parece que tú estuviste en esta escuela también. Te veo súper acomodado, súper sociable, expresivo en tus emociones y pues creo que eso te lo dio Montessori. ¿Tú cómo ves? Pues yo creo que sí, la verdad que sí es eh, también como el estar en un ambiente Montessori, no importa en qué escuela, y eso también que lo he vivido últimamente, que he estado viajando por muchas escuelas, pues, pues sí es verdad, ¿no? Siempre se siente como bien, se siente como en casa, ¿no? Aunque no ha sido el ambiente en el que has crecido, pero yo creo que sí, ¿no? Montessori como que también ha dado un poco eso, ¿no? Porque también eh, se basa muchas veces en el respeto, ¿no? Y entonces no, pues creo que es más fácil, ¿no? Más, pues sí, más fácil entablar amistades. Claro, si estamos basados en el respeto, sabemos que todos somos diferentes. ¿Recuerdas algún niño que con el que hubieras convivido, no sé, en casa de los niños o en taller, que tuviera alguna neurodiversidad, como se dice ahora, alguna diferencia en su desarrollo y que te tocó convivir con ellos? Sí, sí, Ujú. sí, sí. Cuéntanos. Ah, creo que en casa de los niños no, pero ya en taller sí, tuve un par de compañeros que tenían pues neurodivergencias y también estaba bien porque pues se integraban al grupo, ¿no? Y muchas veces pues hacíamos actividades entre todos y, o sea, no lo dejábamos como fuera del grupo, ¿no? Como muchas veces suele suceder. Y eso pues también estaba padre. Yo he visto muchas veces a niños Montessori que al tener a algún niño con alguna situación diferente en su desarrollo, lo tratan como si fuera más chiquito, más no como discapacitado, ¿no? Y esa es la diferencia, Sí, que en otras escuelas es el que está discapacitado y acá como que ayudan, como, es que él no puede porque está más chiquito y a veces son hasta más grandes que ellos, pero como no pueden hacer una serie de cosas, piensan que son chiquitos, ¿no? sí, sí, pero se integraban bien a los grupos, siempre. Muchas gracias, Ala. Pues, ¿cómo ves, Robert? ¿De qué? Cuéntanos, tú tienes más años que recuerdo, porque él tiene 10. no, ¿Y tú cuántos han pasado? no, bueno, cuando yo iba, estudiamos los dinosaurios y salían ahí. Ah, No, yo ¿sabes qué me acuerdo? Tengo muchos recuerdos del material y sobre todo el ambiente en general que teníamos ahí. hasta el olor. El olor a madera. Es muy, sí, lo mismo, la sensación. Tengo, y tal vez por eso me ha acompañado tanto tiempo, el recuerdo muy vívido de haber estado debajo de uno de los estantes. ¿Te acuerdas que daban en la esquina? Estaba así la entrada y daba en la esquina, en la primer casa de niños. Casa de los niños, sí. Y estaba un estante que daba también al patio. Estar ahí debajo buscando el cubito de la Torre Rosa. No me acuerdo, porque además me acuerdo que lo saqué y estaba como todo lleno de polvo y entonces haberlo limpiado y tú me decías, ve por el trapito y me acuerdo haberlo puesto ahí
y haber limpiado solamente ese cubito. Debí de haber limpiado todo, pero bueno, limpiamos el chiquito. el chiquito, entonces, y haberlo regresado, ¿no? Como esta parte de, encontré este material y lo regresé. Tal vez por eso la Torre Rosa para mí me ha acompañado mucho tiempo, ¿no? Porque lo mismo, al principio es cómo conquistas el equilibrio, pero después te das cuenta de que ese equilibrio pues es un cubo y es una figura geométrica, pero al mismo tiempo es un volumen y después ya trasciende y se convierte en un símbolo, ¿no? Y tú viste la Torre Rosa en una escuela Montessori de Japón, yo las he podido ver en Canadá, en Europa, hay en cada ambiente Montessori una Torre Rosa. Entonces, me ha acompañado tanto que ahora la empresa que surge justamente para apoyar escuelas Montessori se llama La Torre Rosa. Entonces, es un material que te acompaña desde acá hasta acá y se queda, yo creo que en el corazón de todos los que somos exalumnos Montessori. Así es. Y ahora que te escuchaba y veía las caritas de los niños que tenemos aquí de público, que son mis niños que están saliendo a secundaria, veo como este sentido de, como si fuera una hermandad. Hablamos el idioma, claro. Hablan el mismo idioma. Entonces, cuando hablamos de Torre Rosa, a ellos les queda clarísimo cuál es el cubito de la Torre Rosa, porque todos lo vivieron y todos. Claro. Y entonces es de repente convertir es un lenguaje que a veces los demás no entienden, pero es un lenguaje que para la gente que estamos en Montessori es tan común y tan del alma, ¿no? Claro, y ¿sabes qué es maravilloso pensar? ¿Hace cuánto tiempo yo viví eso? O sea, más de 40 años. 40 y cachito, ¿no? Y pensar que ese cubito que yo descubrí ese día es el cubito con el que ellos, 40 años después, siguen trabajando y descubriendo cosas. ¿Cuántas generaciones en medio tuvieron la oportunidad de trabajar con estos materiales que para nosotros han sido tan importantes, ¿no? Así es. Entonces, ese material se guarda con toda esa energía de niños descubriendo el mundo. A mí me parece maravilloso que solamente se da en un ambiente Montessori. Sí, y esto que dices vale la pena recalcarlo porque ese material con el que yo empecé contigo es el material que hoy está en mi ambiente de casa de los niños. Como bien dices, cuánta energía nosotros reparamos, pintamos todo el tiempo el material, lo volvemos a poner como si estuviera nuevo, pero es el mismo material. Sí. Y entonces son las manitas de Roberto, pero Jorge pasó por ese material, pero María Emilia, que está ahí enfrente, pasó por ese material, pero Jimena pasó por esa misma Torre Rosa 40 años después, ¿no? Entonces, imagínense la energía que tiene de tantas personas de tus niños que pasaron por ahí y que se quedan, ¿no? Impactados en algún lugar profundo. Sí. Que te va haciendo una persona, pues yo sí creo que una persona diferente. Empezamos un poquito a hablar de valores hace ratito, hablando de esta parte del respeto, cuando tenemos niños neurodivergentes. ¿Qué otros valores se les viene a la mente? Porque a mí cuando me preguntas, ¿qué es Montessori? Siempre se me viene la palabra valores, porque creo que es un lugar donde que es un valor lo que es importante, ¿no? Entonces, creo que se transmiten los valores. ¿Qué valor en este trayecto que tienen de escuelas Montessori, que ya han vivido 2 o 3 escuelas Montessori diferentes? Seguramente en todas han encontrado algún valor que me gustaría escuchar a los 3. ¿De qué valor quisieran mencionar que hay en una escuela Montessori? El que quiera tomar la palabra. Bueno, pues igual como dije, como investigué para mi llave, todas las cosas tienen un valor, pero creo que muchas veces fuera de Montessori noto que se olvida que la gente tiene un valor, que cada persona tiene un valor, que sí, o sea, que todos realmente son muy importantes, o sea, no podría ser yo quien soy hoy sin todas las personas que he ido conociendo, tanto en esta escuela como en secundaria, como en prepa ahora. Yo creo que eso es algo muy importante que fui notando, el valor de las personas y tratar bien a todas las personas. Gracias, Jorge. Alan o Robert. Pues a lo mejor también ahorita que decía eso, Jorge,
y retomando un poco lo que decían del cubito de la Torre Rosa que pasó como 40 años y lo siguen tomando como los mismos niños. Bueno, diferentes niños, ¿no? Pero es el mismo material. Ah, yo pensaría que también un poco como un valor que transmite Montessori es el respeto como al ambiente, ¿no? Y en general, ¿no? O sea, no solo al ambiente, al salón, como lo dicen en las escuelas tradicionales, sino también como el respeto a tu propio ambiente, ¿no? A tu persona, digamos, a, a inclusive ya al medio ambiente, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Entonces, como que, o sea, no solo es como el respeto entre personas, sino también en tu entorno, ¿no? Ay, me encanta cómo lo pones porque eres la primera persona que escucho. Yo hablo mucho de ambiente preparado, de que eso propone Montessori, ¿no? Que las guías debemos de estar preparadas para preparar el ambiente y poner lo que los niños necesitan, lo adecuado para cubrir las necesidades, pero todo el tiempo hablo, y de hecho acabo de estar en un congreso en Puebla, y entonces hablaba de que un ambiente preparado está en cualquier parte, en cualquier lugar donde nos presentemos, hay un ambiente preparado, pero jamás había escuchado, y te lo voy a robar, y me encantó, decir que el primer ambiente preparado es uno mismo. Nadie lo había dicho, ni yo. Y entonces lo agradezco porque es un exalumno quien tenía que volverme a enseñar algo. Y tú me vuelves a enseñar esta parte de que el ambiente preparado, yo, primero conmigo mismo, y yo tengo que estar comprometido y ser responsable de mi propio ambiente, de mi persona. Y creo que ese es un valor invaluable. Y bueno, ahorita que estaba yo platicando con él, se asoma otro exalumno. Y entonces quiero presentar a Diego Herrera, ¿no? Que está por acá. Y se asoma porque está trabajando y colaborando también acá en Mundo Montessori y viene a hacer otro trabajo. Y cuando lo vi dije, nos falta porque es un exalumno y pues será un placer tenerlo acá con nosotros platicando. Esta es una plática para el canal de YouTube, para la gente que quiere conocer Montessori. ¿De qué mejor manera conocer Montessori que con ustedes que pasaron por ahí y vivieron de alguna manera Montessori? Y les preguntaba, Diego, y nada más para que te incluyas en esta conversación, ¿qué material, de qué te acuerdas tú de la primera etapa de haber estado en Mundo Montessori? ¿Qué te impactó? ¿Qué te ha formado el que eres ahora? ¿Qué material o qué valor te impactó de tal manera que tú dices, esto es Montessori, esto que yo hago ahora tiene que ver con la escuela donde yo estudié? Híjole, pues yo creo que de entrada nunca ha sido nada raro porque pues yo nací en Montessori, ¿no? Entonces, pues desde chico era lo que veía. Yo creo que más bien lo raro sería haberme metido en una escuela tradicional y yo decir, oye, está súper raro que todos estamos viendo hacia el frente, ¿no? O cualquier cosa así. Lo que creo, o más bien hoy por hoy detecto, es esa independencia que nos da el material o en general el sistema. Hoy por hoy soy una persona que le gusta mucho estudiar, independientemente de que sea profesional o no, mi educación, pero siempre estoy como con una duda y jalando un hilito, ¿no? Y creo que eso siempre nos lo dio el material, como de, estás en la suma y te atoras en algo y jalas un hilito y de repente, ¡pum!, salieron las restas, ¿no? Se empiezas por pura curiosidad, ¿no? Por tenerlo en la mano es estar jalando hilitos y estar dándote cuenta que, híjole, ya vi que la suma le empiezo a entender, pero salieron otros 5 hilitos y de ahí son 5 temas y cada uno de esos temas van a tener más hilitos. Y entonces, algo que he podido comparar ahora en la vida adulta con amigos que estuvieron en escuela tradicional, creo que se distingue mucho esto que tengo yo, que es como que siempre estar jalando el hilito, ¿no? Y creo que la mentalidad tradicional pues es más el molde que te dan y das por hecho o confías en quien te está diciendo las cosas y acá es más bien tú tienes que comprobar por medio del material en casa Montessori, ¿no? Entonces, sí, difícilmente me iría por uno, por eso mismo que para mí es de lo más normal, pero puedo ver esto que nos da la independencia, tanto el sistema como los materiales.
Y mencionas algo muy, muy interesante, Diego, y bueno, yo que he tenido la oportunidad de acompañarte de alguna manera y verlo, sí me doy cuenta que es totalmente Montessori, esta actitud que ya forma parte de tu personalidad, cuando este jalar del hilito que dice Diego es este aprender a aprender. Ujú. O sea, cada vez que tú aprendías algo, se despertaban cosas nuevas. Cada vez que hay una presentación de geografía, de ciencias, de matemáticas, siempre el material te propone Ujú. una cosa diferente que investigar, algo nuevo que aprender. Y eso se sigue. Y entonces yo veo a Diego que estudió ingeniería En audio. en audio, que siempre digo en sonido y me regaña, ingeniería en audio, y luego me dijo, quiero estudiar administración de empresas, y entonces se metió a una universidad en España, y yo le decía, pero ¿cómo le haces? Porque tus maestros ahorita que tú tienes dudas están dormidos, ¿no? Están en España dormidos y tú ahorita tienes duda. Me decía, es que aprender a aprender es que tú tienes que buscar cómo resolver y cómo encontrar, cómo aprender eso que te está faltando, y eso creo que lo da mucho Montessori, y hasta la fecha sigue estudiando y se sigue metiendo a cursos y a diplomados por esta inquietud que te despierta mucho el material. Entonces ya hablamos del respeto, del ambiente preparado, de los valores y de cómo cada cosa tiene su valor, de este aprender a aprender. ¿Y tú qué nos regalas, Robert? Ahorita que escuchaba a Diego, me preguntaba, ese hilito que es, y ese hilito se llama curiosidad, es que nos dejan ser curiosos, que todo el sistema, el modelo Montessori te permite ser curioso desde cómo están dispuestas las cosas. Eh, Siempre he pensado que las bancas en el sistema tradicional son un elemento de represión, ¿no? O sea, es porque no te muevas, es porque no te muevas. Y ahí va el siguiente valor. La curiosidad te da movimiento, ¿no? Esta posibilidad de moverse hacia afuera, de moverse hacia el cosmos como están en taller, como de moverse hacia otras escuelas, creo que es algo también bien, bien padre que tiene el sistema Montessori. La capacidad de movernos hacia donde la curiosidad del hilito nos está moviendo. Y hay una tercera que a mí me encanta, porque no es un movimiento a lo loco, como puede pensarse, ¿no? Es que los dejan hacer lo que quieran, entonces andan como cabras desbalagadas por todos lados y no hay ningún sentido. No. El tercer punto, después de la curiosidad y el movimiento, es la transformación. Creo que los niños Montessori se nos enseña a transformar. Siempre es hacia dónde voy porque tengo que hacer las cosas diferentes. Porque una vez que me conquisto a mí en casa de niños, conquisto el cosmos en taller, conquisto las comunidades y las sociedades en secundaria y prepa, de repente se abre otro mundo y dicen, oye, estuvo muy padre que hicieras estos experimentos y que te acercaras a la vida, pero ahora ¿qué te toca? ¿No? Y Diego, que está aquí, no me puede dejar mentir. Sí es ver de qué manera hacemos algo diferente. No solamente hacia nuestras profesiones que nos interesan, sino también en una conciencia cósmica. Y el cosmos nos obliga a transformar, ¿no? Entonces, si tomáramos un cachito de esto que estamos grabando aquí y lo proyectáramos 20 años en adelante, podríamos ver dónde están todos estos chicos que están en taller. Y yo te aseguraría que todos estarían transformando cada uno de sus ambientes. También ellos van a estar en lugares que no sabemos dónde van a estar, pero sí sé que Montessori ha sembrado en nosotros estas tres semillitas: la transformación, el movimiento y la curiosidad. Elementos súper importantes para ser feliz, yo creo, para sentirte pleno, realizado y ser feliz. Y aprovechando esta parte, Robert, son dos procesos bien diferentes, Roberto y Diego, que son adultos y que ya vieron el resultado total de lo que es Montessori, y ellos que están ahorita en prepa, a punto de despegar y de dar el siguiente paso, que sería la universidad. Primero, pues la pregunta para ustedes dos sería, ¿dónde se ven? ¿No? ¿Cómo se ven? Y cómo esta decisión que van a tomar para universidad tiene que ver con Montessori.
Y para ustedes dos, la pregunta sería, ¿a qué se dedican? Que de alguna manera lo hemos dicho, porque es una pregunta y una curiosidad de muchos papás, de qué pasa después de Montessori, ¿no? Hay muchos papás que tienen miedo de no quiero que entren mis hijos a Montessori porque está tan cuidado y tan hecho de tal manera Montessori que la vida no es así y que cuando ellos vayan a secundaria, prepa, universidad, a cualquier escuela no van a poder, ¿no? No van a poder bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos y tengo muchísimos en 37, 38 años que lleva la escuela. Pero ahora que quiero aprovechar a ustedes dos, ¿qué de Montessori los ayudó a ser quienes son ahorita ustedes? Diego ya mencionó un poco ahorita esta parte de la curiosidad que lo llevó a aprender, pero a lo que se están dedicando, ¿qué de Montessori a lo que yo me dedico ahora? Porque transformé, porque sigo transformando y porque además lo que hace Montessori es mucho estar al servicio. Entonces, ¿de qué manera ustedes dos que ya terminaron ponen lo que saben y lo que aprendieron al servicio de la comunidad? Los más grandes primero. Los más grandes. Ok. ¿Qué de Montessori? Pues, o sea, creo que dices algo bien importante, que es la parte del servicio. Cuando un chiquito en Montessori ve que alguien está trabajando con la escalera café, con cualquier material, y en ese momento dice, yo quiero trabajar porque lo que está haciendo se me hace muy padre, ¿no? Se acerca y tiene una de dos, porque no le puede quitar ese material, y a veces si es un trabajo muy personal se tiene que esperar a que su compañero termine, ¿no? Allí está sembrada una semilla del otro, de me tengo que esperar. ¿Por qué? Porque estoy en una sociedad y estoy con más personas que tienen su mismo ritmo, tienen sus necesidades y tienen cada uno su espacio para participar y trabajar en el ambiente, ¿no? Eso me siento yo, siembra en nosotros muy adentro una conciencia de lo que hago no puede estar solamente para mi beneficio, tiene que estar para el beneficio de los demás. Y yo creo que mucho ya hemos comprobado que esta situación de trabajar solamente para mí, para mis beneficios, todo este rollo de no me importa si lloran en tu casa mientras no lloran en la mía, todas esas cosas que han hecho que hoy en día somos muy individuales y muy para mí, para nosotros sea difícil concebirlo, porque el ambiente ha sido diseñado justamente para lo contrario. Para darme cuenta que hay otro, y ya hablábamos, hay otros no solamente en otras circunstancias económicas, sino con otras capacidades, pero también con otros gustos. Y el poder trabajar y encontrar estos equilibrios que solamente se dan en un ambiente Montessori, para nosotros ha sido bien importante. Y si sucede en el ambiente, sucede en la empresa. Y mi empresa no puede estar pensando solamente en el rédito o en el beneficio, pero sí es importante, porque es algo importante decirle a los papás, no somos franciscanos, ni decimos, no importa el dinero. No, al contrario, todo se puede acomodar, todo se puede equilibrar y puedo tener una buena ganancia. Pero también puedo ayudar a los demás, porque hemos aprendido a no encasillarnos en lo que decía Diego, en los moldes que desde muy chiquitos en otros modelos les emprenden. O sea, tienes que hacer esto. Y tú tienes que ser un empresario exitoso y tienes que sacar puros 10 en la universidad y tienes que luchar para que te pensiones y entonces tengas la vida resuelta. Uh-huh. Nosotros tenemos un pensamiento como más, hay muchas otras cosas que hacer que no nada más este molde. Sí. ¿Qué estudiaste, Robert? Yo terminé la carrera de mercadotecnia. Me especialicé en proyectos digitales y después en contenidos. Y ahorita pues también en Montessori. Tienes una empresa que se llama La Torre. Se llama La Torre Rosa, dedicada a toda la parte de apoyar las comunicaciones y las historias de escuelas Montessori, de proyectos. Y una agencia de publicidad. Así es. Que le da servicio a varias escuelas. Sí, a escuelas Montessori. Somos una de las únicas agencias o de las pocas agencias que se dedican exclusivamente a promover Montessori. Desde las historias que se cuentan y de las cosas maravillosas que suceden en un ambiente, para que los papás allá afuera entiendan qué es
todo esto que sucede en un ambiente Montessori con los chicos como ellos. Pues para saber más de José Roberto y de su trabajo, no dejen de buscarlo en las redes, La Torre Rosa, y saber más acerca del trabajo que él está haciendo. Pero lo que a mí me gusta mucho es cómo, pues, esto que Montessori te dio en estos primeros años ha seguido impactando a un adulto de más de 40 años que puede seguir llevando Montessori en el alma y puede seguir siendo un niño Montessori a pesar de tener más de 40 años. No digo cuántos. Nada más. Hasta ahí. Diego, ¿qué estudiaste? Tú cuéntanos un poco tu trayectoria, qué has hecho y cómo para la toma de decisiones de lo que has estudiado y de lo que has hecho, ¿te ha impactado o te impactó haber estado en una escuela Montessori o haber vivido desde que naciste dentro de Montessori? Bueno, primero que nada, soy músico desde siempre, desde muy chico, por mi papá que me inculcó, entonces eso fue lo que me abrió camino para después entrar al Conservatorio Nacional de Música a temprana edad y de ahí ya evolucionarlo en la universidad, en una ingeniería en audio, producción musical. Esa fue, digamos, mi parte temprana de la adultez. Posterior a eso, pues yo estaba trabajando contigo para ese entonces en la escuela para pues tener para mis gustitos, ¿no? Como quien dice. Y conforme pues llevo un rato aquí, empiezo como que a ligar muchas cosas, pues obviamente entre mi música y la matemática y la administración, que es la parte donde yo estoy contigo en la escuela. Entonces, pues nace como que primero de una inquietud, como de pues mira, se ve interesante, podría escalar yo para serle más funcional en la escuela a Liliana. Y entonces como que de ahí nace un poco la inquietud y como bien contabas, terminé estudiando una segunda carrera que fue Administración en Empresas. Y lo hilo justo con cómo lo he vivido como un Montessori o como qué he adquirido de la filosofía en mi vida. Regreso, creo que parte mucho de la curiosidad, ¿no? O sea, definitivamente esta herramienta que, como bien dice Robert, que transforma, yo creo que lo transforma viene de esta curiosidad y sobre todo que la filosofía nos enseña a cómo poder pues aterrizar esta curiosidad, ¿no? Es decir, de ahorita les platiqué lo que formalmente estudio, ¿no? Pero ya estoy casi entrando a mi 5.º año de estudiar economía. Pero pues justo dije, ya no lo voy a hacer tan profesional. Me metí a ver el temario de 2 universidades que por ahí me robé el plan de estudios y yo me puse a estudiarlo, ¿me explico? Y viene de esta curiosidad, ¿no? Justo, entonces veo que hay claramente una transformación en mi vida y pues obviamente, ¿no? Todo lo que me va rodeando, pues porque me puedo desarrollar de cierto modo, pues con mi sociedad, ¿no? Eso por la parte de la curiosidad. Otra parte muy importante que creo dentro de todo esto son las consecuencias, ¿no? Que hablando de este mundo tradicional, pues creo que esta misma cajita que te dan, que es de no hagas esto porque te va a ir mal, ¿no? O haz esto porque te va a ir bien, ¿no? Pero creo que más bien actuamos, o bueno, en general, el ser humano tradicional actúa, pues yo hasta siento que por miedo, ¿no? O sea, por miedo tanto de que me va a pasar algo malo como de que no me pasa algo bueno, ¿no? Y las consecuencias creo que es ese, pues es lo que tiene que pasar naturalmente a una acción que cometes, ¿no? Entonces, eso recalca mucho en Montessori, que no hiciste la tarea, pues la consecuencia es que no tienes recreo el día siguiente, ¿no? Que estuviste echando cotorreo en la mañana, pues no tienes igual recreo o no te toca comer a la hora con tus compañeros quizá, o llevarte ese trabajo que no hiciste a tu casa y tú vas arrastrando y vas haciendo consciente esa consecuencia, ¿no? Como de chin. Pues ya no es tanto como de que tenga miedo por algo, ¿no? O sea, simplemente sé que mis acciones conllevan una consecuencia, ¿no? Entonces, creo que eso también
pues ahora de adulto, yo creo que me permite ser más humano o más racional porque pues los actos que voy llevando en mi vida, pues siempre me acompañan de ¿qué consecuencia crees que pueda tener? ¿No? Entonces, ya no me hace actuar quizá tan irracional o impulsivo y siempre como una consecuencia que va muy de la mano a lo que dice Robert, por tu sociedad, por ti, ¿no? Entonces, pues creo que lo dejaría con eso, que son las cosas muy importantes que creo que Montessori a mí me ha dejado, es llevar estas consecuencias conmigo, llevar, que sean parte de mi vida y son de lo más normal. Y si una mala o buena pasa, pues siempre hay soluciones posteriores a esas consecuencias. Y agregándole a la transformación que Robert nos comenta, yo creo que viene de esta misma curiosidad, ¿no? De estar cosquillándole y pues nos lleva a grandes cosas o nuevas cosas. A crear cosas nuevas. Me encanta, Diego, porque al hablar de esto de consecuencias, le voy a poner otra palabra, que la usas muy adecuadamente, pero la voy a aumentar, y se llama responsabilización, ¿no? Porque todo tiene una consecuencia positiva o negativa, y Montessori lo estás viviendo todo el tiempo, que hay consecuencias todo el tiempo de lo que yo haga, hay una consecuencia para bien o para mal, y esto al final me hace ser responsable y no culpar a los demás y no hacerme el víctima, sino de verdad decir, a ver, en esto que no está funcionando, ¿qué decisión tomé? ¿Por qué me está yendo así? Y esto lo da mucho Montessori en los procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Diego. ¿Y ustedes cómo se ven, ¿no? Con estos elementos, escuchándolos a ellos dos que ya están en otro lugar. ¿Qué quieren estudiar? ¿Cómo se ven en el futuro? Pues, bueno, yo ya estoy a unos meses de graduarme de la prepa y pues todavía andamos como en ese camino de buscar un poco pues qué hacer acabando, acabando la prepa. Pero yo creo que pues, lo que sea que vaya a estudiar, lo voy a hacer bien porque pues, tengo como las herramientas o tengo como la confianza, ¿no? De que lo puedo hacer como solo, ¿no? Am, sí, pues esta capacidad de creer en mí, que a lo mejor yo creo que mucho me la ha dado Montessori, porque pues siempre me dicen, no, pues resuélvelo tú, apréndelo tú, ayúdame a hacerlo solo, ¿no? Que es esta frase de María Montessori. Y en muchísimas veces la he tenido que aplicar en mi vida, ¿no? De ayudarme a hacerlo solo. Y yo creo que eso va a ser un poco, pero pues a ver qué tal. Gracias, Alan. ¿Tú, George? Bueno, pues yo apenas voy en el primero de prepa, acabo de entrar, entonces todavía no he decidido como esa parte de qué quiero ser o qué quiero estudiar, qué quiero ver más a futuro. Pero, por ejemplo, estos últimos meses llevo un semestre y medio trabajando con Roberto y con Carlos un rato en lo de la Torre Rosa. Y la verdad es que, o sea, más allá de que, por ejemplo, trabajar en la Torre Rosa, algo que me ha gustado mucho es como servir, pues poner algo de mí. Lo había olvidado un poco, pero estos últimos meses que hemos estado yendo a otro tipo de escuelas, por ejemplo, yo cuando estaba más chiquito, cuando estaba aquí, pensaba que, pues, o sea, a lo mejor no éramos los únicos, pero que era muy diferente, aunque fuera Montessori, que a lo mejor era muy diferente. Y ahora que he estado yendo a otras escuelas como Tsencali, Nan, Villa, Palo Solo, hemos ido a Palo Solo, me doy cuenta de que todo es igual. Entonces, me ha, me ha gustado mucho esto, o sea, como el poder poner de mí en este trabajo. Y lo has hecho genialmente. Muchas gracias. Gracias por ponerte al servicio y colaborar con la Torre Rosa, porque creo que el aprendizaje mutuo es invaluable. Muchas gracias. Y si me dejas tomar el ejemplo de Diego y de George, creo que allá hay una cosa bien padre y lo dijo Diego. Muchas veces esta parte de la educación se resume en un papel, ¿no? Todos perseguimos un papel, que es un título universitario, y en teoría ese papel te abre muchas puertas
en el modelo tradicional, porque es lo que te dice cuánto sacaste y si tienes acceso o no a ciertos lugares, ¿no? Que de repente llegue alguien y diga, yo agarré el temario de esto y yo solo empecé. Igual y no vamos a tener el título porque hay muchas cosas que investigas y no vas a tener el papel. Sin embargo, esa curiosidad creo que tiene muchísimo más fuerza. Porque nadie te estuvo obligando a decir, oye, vente de 8 a 2. O sea, no había ese tipo de cuestiones o te vamos a reprobar si no cumples esto. De hecho, es curioso porque tengo un muy buen amigo que él es economista, que se fue a estudiar a Inglaterra y quién sabe qué tanto rollo. Pero me doy cuenta, ¿no? O sea, mi aprendizaje es natural. Claro. O sea, porque quiero, porque tengo la curiosidad y Claro. porque estoy queriendo desarrollar ahí ciertas ideas y demás. Y luego platico con él y chocamos tanto y me doy cuenta, digo, él es muy bueno en lo suyo, ¿no? Pero como economista yo tengo ahí... pero a lo que voy es, Claro. o sea, debatimos muchas ideas y yo creo que a él le frustra que yo no tenga un papel. Y le saca más de onda que pueda tener tanto conocimiento, porque además, pues yo soy de esos que te respalda Claro. y abre una ventana y mira y te abre una Claro. gráfica y mira los datos. Da, 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 da. Y esa barrera se llama el molde. Claro, Al final, el molde que tiene un economista es, estudias este programa y una universidad te da esa certificación y Claro. entonces ya tienes. Pero estamos hablando de lo mismo que hemos hecho durante siglos para sacar el mismo perfil de estudiantes egresados. En lugar de decir, oye, yo me meto por esta parte y mi energía es diferente. sí, no, yo hacía la relación ahora y platicábamos, ¿no? De creo que es muy distinto que él por carrera, profesión, tantas horas al día y realmente cuántas se le quedaba en la cabeza, ¿no? Claro. Y lo que yo le digo, puta, es que yo me echo 4 horas al día, pero no la siento porque, pues para mí es estar, Claro. pues, o sea, libre, pues, ¿no? Desde mi libertad de... Impulsado desde tu libertad y desde tu Exacto. curiosidad. Y además, no has hecho una carrera de molde. Te has adaptado a las cosas que a ti te llaman. Imagínate que cada uno de los egresados de una universidad Claro, puede decir, yo sí soy mercadólogo, pero soy mercadólogo con lo que a mí me interesó, claro. con lo que yo salí. Y el otro ejemplo es el de George, porque desde luego él es apasionado de los deportes y le gusta mucho el tenis. Y el darme cuenta de que lo primero que te dicen los papás, oye, yo quiero dedicarme al tenis o quiero dedicarme a la música. Oye, y si aquí estamos viendo dos personas exitosas en dos de las disciplinas que te digan, oye, híjole, Eso no va a ganar. eso no te va a ayudar, ¿no? Y creo que viene con eso. El problema es que dejemos a los niños salirse de los moldes, porque fuera de esos moldes es donde vamos a encontrar respuestas y donde un niño Montessori va a poder decir, oye, ¿y si hacemos esto aquí diferente? ¿Y si desde la economía, pero desde el deporte, pero desde la psicología, pero desde la grabación, podemos hacer las cosas diferentes? Y eso es porque desde el principio ustedes se atrevieron como guías a seguirnos a nosotros y no meternos en un molde. Porque también nos atrevimos a romper con el sistema, porque imagínense que yo estudié hace más de 40 años y pues ser una guía Montessori era muy raro, era muy diferente y era muy difícil. Y bueno, pues como yo soy un poco revolucionaria y tengo mucha inquietud y muchas ganas de hacer las cosas diferentes, encontré que los niños podían ser educados de una manera distinta y me he dedicado a esto pues toda mi vida. Pues primero quisiera ya ir cerrando esta charla, esta plática, no sin antes agradecerles de verdad de lo más profundo de mi corazón, tenerlos me emociona, pero escucharlos me emociona todavía mucho más, oír sus ideas, he aprendido mucho de lo que me están diciendo y pues es un regalo para la audiencia. ¿Con qué les gustaría a ustedes cerrar una última frase, una última idea, donde invitemos a la gente a llegar a Montessori, a llegar a nuestras escuelas? No importa qué escuela sea, en qué país vivas. Este canal llega a muchos lugares
pero que la gente que tenía sus dudas sobre Montessori, que a lo mejor ve ahí el título exalumnos hablando sobre Montessori, les llame la atención y a lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando por primera vez, está escuchando Montessori. ¿Con qué idea les gustaría cerrar que la gente escuche? Bueno, yo primero que nada, bueno, lo que creo que más que te agradezco a ti, y también obviamente al método, es el no solo haberme cambiado a mí, porque, o sea, bueno, a mí a lo mejor no me cambiaron mucho, porque es lo que yo sé, es todo lo que yo sé, pero cambiaste mucho a mi papá, por ejemplo. Mi papá toda su vida estudió en el Cristóbal Colón, que es enorme. Él quería eso para mí. Cuando terminé primaria, no sé si te lo dijo a ti, pero a mí me dijo que había sido una buena elección. Aún así me quería cambiar para el Cristóbal ya en secundaria. Me quedé en MAP y como que o sea, cuando terminé secundaria él me dijo a mí que cree que la mejor decisión que él pudo haber tomado fue haberme dejado en Montessori. Ay, Muchas gracias. me encanta escucharlo porque tienes toda la razón. Nosotros trabajamos con el sistema, ¿no? Trabajamos con toda la familia en Montessori, no nada más con el niño. Lo dices perfecto porque nosotros no te cambiamos a ti. Tú eras quien eras, más bien fuiste respetado como eras hasta la fecha. Pero sí pudimos transformar e impactar a tu familia, desde tus abuelos, tus tíos, todo mundo en tu familia. Ahora ya todos son muy montessorianos, pero es mucho desde ver el proceso que tú tuviste. Y claro que voy a recordar siempre a tu papá, porque yo decía, va a estar bien complicado, porque él me daba muy buenos argumentos, ¿eh? O sea, él me decía, es que para mí es muy importante una escuela grande porque el deporte y no, y entonces escuchar que tú te sigues dedicando al deporte y que no necesariamente tenías que ir a esa escuela donde ibas a sacrificar la forma de aprender por el deporte y que pudiste hacer las dos cosas, es algo padrísimo que le estás dando a la gente. Muchas gracias, George. Gracias por estar aquí. Pues yo creo que sí, también le tengo mucho que agradecer a Montessori por, eh, como dice Jorge, no sé, porque no me cambió, sino que me hizo quien soy, ¿no? Y este ha sido pues un recorrido igual muy, muy bonito y ya ha estado muy padre. Yo, yo igual, ¿no? O sea, entré, digamos, a casa de los niños por, por una recomendación, ¿no? Y porque habían dicho, o sea, yo tuve como muchos problemas a la hora de mi nacimiento, ¿no? Entonces ya habían dicho como que no, pues es que necesita como otro tipo de educación y entonces, bueno, lo metimos a andar, ¿no? Y ya, para la primaria, pues, ya mételo en una escuela de verdad, ¿no? Y mi familia decía, un poco eso y ya, como que dijeron, no, pues que continúe, un montón de cosas, ¿no? Y ya para la secundaria, pues, eh, otra vez, ¿no? Nos encontramos en ese dilema y para la prepa ya otra vez, ¿no? Y ya métete a una escuela más grande, ya prepárate, ya vas para la universidad, ya piensa en grande. Entonces, pues, ha sido como muy bonito, demostrarle a los demás, que bueno, no, o sea, no, como que no me he metido a estudiar a Montessori toda la vida como por quererle demostrar algo a alguien, ¿no? Pero ha sido bonito como demostrarle un poco a las personas que conozco, pues hasta dónde ha llegado esto y cómo ha funcionado, ¿no? Eh, y yo también, pues, muy sorprendido y muy agradecido como por todas las personas que han cruzado eh, en mi vida o en mi vida en el método para llegar hasta, pues, este momento. Y creo que ha sido, o sea, no sé, sería otra persona si estuviera en tradicional y la verdad no lo quiero imaginar. Creo que sería algo muy... Yo también creo. Yo también creo y estoy segurísima que serías una persona totalmente diferente a la que ahorita veo. Y muchas gracias. Gracias por estar aquí en Mundo Montessori. Yo, como un poquito el mensaje que me gustaría darle a tu audiencia, es Montessori ciertamente es un salto de fe. No debería de ser, debería de ser un salto en todo conocimiento, pero meterse a Montessori requiere de estudiarle, de escuchar lo que decía María Montessori, de entender un poquito en el contexto en el que se da el método, ¿no?
para muchos papás es un salto de fe. Pero no es un salto de fe que se hace pensando en la escuela, en las instalaciones, en los programas. Es un salto de fe que se hace pensando en si tú confías o no en tu propio hijo, ¿no? Es una fe que se tiene que tener en mi hijo, tiene la capacidad por sí mismo, en un ambiente controlado que satisface todas sus necesidades, de encontrar estos hilos, de ir resolviendo sus propias curiosidades y yo vencer ese miedo a que el papel, el título, los grados me den a mí la tranquilidad como papá de, sí está avanzando, ¿no? Es un salto de fe, pero un salto de fe en me atrevo a seguir a mi hijo, a confiar en él. No es en la escuela, no es en la institución, es en él. Entonces, si ustedes se atreven a confiar en él y a pensar que fuera del molde su hijo puede encontrar las respuestas, puede encontrar las soluciones, puede pensar en un mejor y un nuevo mundo, atrévanse, no solamente por la institución o por la escuela, sino porque este es un ambiente creado para que sus niños se salgan del molde y lleguen hasta donde ellos solos van a poder llegar. No que nos convirtamos nosotros como adultos en el que frene y los meta en este molde, porque en el molde van a estar más seguritos, porque en el molde está el papelito que les abre las puertas. Hay veces que las puertas se tienen que empezar a abrir por formas diferentes. Muchas gracias, Robert. Y me haces pensar en que no habíamos hablado de eso en esta plática, pues regresar al niño, ¿no? A esta confianza, este acto de fe, no en la escuela, porque sí, muchos papás me han dicho, yo tengo aquí a mi hijo en un acto de fe porque no se ve como en la tradicional, que la calificación, los exámenes y todo te van dando la pauta de cómo va, y en Montessori no tienes este reporte constante y dicen los papás, estoy aquí en un acto de fe. Me encanta cómo lo pones, porque lo pones es un acto de fe a tu hijo, confía en tu hijo. Y un poco lo que decía María Montessori es, no vean mi dedo, vean lo que yo señalo. Y lo que yo señalo es el niño. Las claves, y yo creo que a Alan y a Jorge los dejaron en Montessori, en primaria, secundaria y prepa, porque sus papás habían aprendido a ver lo que era importante. Sí. Y lo observaron en ellos. Ellos fueron diciendo, es una buena decisión. Mira en lo que me estoy convirtiendo, es una buena decisión dejarme en Montessori. Es que, gracias. Más, bueno, si pudiera agregar, sí, mi mamá como que siempre creyó, ¿no? Pero ahora ya a estas alturas de mi vida, pues sí está muy agradecida también, ¿no? Y está contentísima por todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Por tanto tiempo. Y pues ahorita que lo dices, ¿no? Sí me estaba acordando, ¿no? Hace unos días pues tuvimos una plática parecida, ¿no? Entonces... Y un agradecimiento a todas sus guías, ¿no? ¿Cuántas guías pasaron por su vida, que dejaron cada una, ¿no? Ese pedacito de lo que ahorita tú puedes tener como resultado, y que tus papás entonces dijeron gracias. Me acordé por la palabra, mis papás ahora siempre creyeron, pero ahora están agradecidos. Gracias. Ay, bien. Aquí tengo el mío, gracias. Sí. Yo agrego que en un mundo de libertad contra totalitarismo, un mundo que está diseñado para encarcelar la mente, María Montessori nos dejó una excelente herramienta para practicar la libertad. Muchas gracias. Qué bonito cierre. A ustedes. Qué bonito final. Nosotros provocamos, ¿no? Que los niños se vivan en libertad. No se las damos, porque el ser humano es libre por naturaleza. Nadie te la va a dar la libertad, nadie te la puede quitar. Pero sí, en las escuelas Montessori, como bien lo dice Diego, provocamos que ellos se vivan en libertad, para que no lleguen a esos cajones o a esos esquemas políticos donde te van a encasillar o no te van a permitir crecer. Esa es nuestra visión, es la visión de la doctora, es la visión de todas las escuelas, y yo quiero pues agradecerles a ustedes profundamente, agradecerles a sus familias, ¿no? Que confiaron en nosotros, en nuestro trabajo, y agradecer efectivamente a cada escuela
y a cada guía que pasó por la vida de ustedes, que si ahorita nos ponemos a contarlas, son más de 20 o 30 a lo mejor, que han pasado por ustedes y que les dejaron cada una enseñanza, un valor, un aprendizaje y han convertido a estos seres humanos extraordinarios que ahora tengo el placer de que me acompañen y que yo me siento muy honrada en haber formado parte de su vida de alguna manera. Muchas gracias. Gracias por este día. Síganos, por favor. Síganos en las redes, denle like. Busquen a Diego, también Diego Martinelli. Él tiene su propuesta musical. Sigan a José Roberto en La Torre Rosa. Y espero muy pronto decirles dónde van a seguir a ellos dos. Por lo pronto, hoy pueden seguirlos a ellos y síganos en Liliana Martinelli. Hay mucho contenido, mucha información que les puede gustar. Suscríbanse quien no lo ha hecho. Muchas gracias y buenas tardes.